en esta preciosa noche, Señor. Que la palabra sea el alimento, que la palabra de Dios sea realmente el manjar exquisito, Señor. Que nos podamos confortar, oh Dios del cielo, con el mensaje que traes en esta noche, Señor. Damos a ti toda gloria y confiamos en tu nombre, Señor, que tú habitas en medio de tu pueblo. Dice la escritura, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Por favor, abran la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Dice la escritura, entre tanto que voy, ocúpate en ¿qué? La lectura, ¿en qué más? La exhortación, ¿en qué más? En la enseñanza. Por favor, con sus deditos chiquiticos, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas primordiales para hacer en la casa de nuestro Dios. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti y que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, que dice la escritura, sea manifiesto a todos. Amén. Es una, es una preciosa, una preciosa palabra que el Señor le daba a Timoteo de cómo debía eh, ocuparse en las cosas del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepáis cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, a uno de los administradores, supervisores o intendentes de la iglesia, un anciano, un diácono al mismo tiempo, de cómo debía funcionar y de cómo debían ser las cosas dentro de una iglesia. La institución, la iglesia, la casa de Dios, el tabernáculo, la morada santa de nuestro amado Señor, tiene que distinguirse de cualquier otra reunión en el mundo que se haga. Una junta de acción comunal tiene que ser completamente diferente a un culto de un domingo. Inclusive, una reunión de política, políticos reuniendo personas para buscar votantes, tiene que ser algo completamente diferente a una reunión cristiana. Una reunión de padres de familia en el colegio tiene que ser totalmente diferente a una reunión cristiana. Y el motivo es que dice la palabra en el 3:15, si tardo, debes saber cómo conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios. Como es la casa de Dios, merece una conducción o una forma de comportarse diferente. De ahí que nosotros tengamos que enseñarle a nuestros hijos en qué lugares que están, enseñarle a nuestros hijos en qué lugar o qué lugar es el que están visitando. Porque muchas veces un niño no logra identificar la diferencia entre su escuela y la iglesia. Por eso vienen a molestar a la iglesia, porque los papás no les enseñan. Cuando uno ve un niño corriendo para arriba y corriendo para abajo, cuando él esté en el colegio o él esté allá afuera, no se lo impida. Déjelo que corra, que rompa, que juegue, que haga lo que quiera. Pero cuando usted trae sus hijos a la casa del Señor, usted tiene que enseñarles que están donde, en la casa del Señor. Lo primero que enseña Pablo a Timoteo es la conducta en la casa de Dios, que debe cambiar diferente, ser totalmente opuesta o totalmente en contravía a nuestro comportamiento fuera de la iglesia.
Y a veces nosotros en nuestro trabajo tenemos un comportamiento. No puede ser el mismo comportamiento de la iglesia. No puede ser el mismo comportamiento. Debemos entender que es la casa de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, si yo tardo, usted debe saber y debe saber cómo debe conducirse en la casa de Dios. O sea, necesitamos ser moderados y necesitamos ser bastante, bastante, dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. Solamente imagínese qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Hágase todo decentemente y con orden. Nuestro comportamiento en la casa del Señor debe ser decente. El comportamiento de nosotros en la casa de Dios. Esa es la palabra. Decente. Nuestro comportamiento en la casa de Dios tiene que ser ordenado. Si usted en su casa es desordenado, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? De pronto no lo educaron bien, de pronto lo consintieron mucho, de pronto tantas cosas que pudieron haber pasado en su vida para que usted sea desordenado. Pero la casa de Dios, no, es la casa de Dios. Solamente imagínense el gran trono blanco, acrisolado y puro, el trono de nuestro Dios, con una mancha en la pared café. ¿Cierto que no sería el trono de Dios? No sería el trono de Dios. Si una sola mancha hubiera en el trono de Dios, no sería el trono de Dios. El trono de Dios no puede tener más. Entonces, ¿qué es importante de estos versículos? El apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo cómo debe comportarse. Por eso nosotros debemos entender a qué vamos a una iglesia. ¿Por qué nuestro comportamiento tiene que ser diferente en la iglesia? Yo siempre le he dicho a los hermanos de la iglesia, no le traigan juguetes a los niños a la iglesia. Llévenle los juguetes, hagan las citas psicológicas, psiquiátricas, o ¿cómo llaman los niños? Pediátricas, o todas así, llévenle por favor juguetes. Pero no le enseñe a un niño a jugar en la casa del Señor, porque el niño va a ver la casa del Señor es como un parque de recreación y no lo va a ver como la casa de Dios. A veces usted le dice, tráigale los colorines, y le trae los colorines, y tráigalo a que dibuje. Y el niño se está perdiendo la palabra de Dios, mi querido hermano, por estar pintando y haciendo colorines. Y usted que, yo le hago una pregunta, ¿usted cree que un niño atiende la palabra del Señor? Samuel escuchó la voz de Dios. Jesús a los 12 años estaba predicando en el templo de Jerusalén. Y los niños eran instruidos según la ley de Moisés desde muy chiquititos. Las primeras palabras muchas veces de los niños estaban asociadas a la ley mosaica. Un niño antes de los 12 años debía saberse de memoria el Pentateuco. Si a los 12 años tenía que saberse el Pentateuco de memoria, ¿desde qué edad lo estaba aprendiendo? Ah, desde muy chiquitico. Si a los 12 años necesitaba tener el Pentateuco grabado en su cabeza, ¿cuántos años necesitaba para aprender el Pentateuco? No uno, ni una semana. Años memorizando el Pentateuco. Por eso, mis queridos hermanos, debemos entender qué es la casa de Dios y cuánto hacemos nosotros por entender la casa de Dios. Pablo le recomienda a Timoteo, hermano, sepa comportarse en la casa de Dios. Sepa comportarse en la casa de Dios. No es su casa, no es la casa de sus papás, no es su trabajo, no es su universidad, no es el instituto, no es una escuela, no es un colegio. La casa de Dios es la casa donde habita realmente el Señor. Por eso debemos modelar conducta en la casa del Señor. Luego dice la palabra del Señor, entre tanto que voy, ocúpate de qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Regálame 3 deditos. ¿La qué? El rol de una iglesia. Si uno va a una iglesia a hacer algo diferente, no somos una iglesia. Eso no es una iglesia. Si uno va a una iglesia y en la iglesia no se hace la lectura de la palabra, esa no es una iglesia. Si en una iglesia no se exhorta, no se corrige y no se aprieta lo que está mal, eso no es una iglesia. Si en una iglesia usted entra y sale y no aprende nada, no es una iglesia. Para que sea iglesia debe haber 3 pilares.
Nunca jamás lo olviden, mi querido hermano. Debe haber la lectura. Y toda ceremonia empieza con la palabra. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba cuando Jesús entró a la sinagoga? ¿Qué fue lo primero que hizo en la sinagoga? ¿Qué fue lo primero que hizo en la sinagoga? Pidió los rollos. ¿Qué rollo pidió? ¿Isaías o Salmo? Isaías. ¿Y qué hizo cuando le pasaron el rollo? Lo leyó delante de todos. Y luego que dijo, hoy delante de ustedes se está cumpliendo esta palabra. Lo primero que hizo nuestro amado Señor Jesucristo cuando reveló su ministerio fue leer la escritura. Lo primero que debe tener una iglesia sin negocio. No hay negocio. No importa si es concierto, no importa si el fin de semana se va a hacer una actividad diferente, no importa lo que sea. En una iglesia lo primordial, lo más importante y lo más necesario, nunca jamás lo olviden mi querido hermano, es la lectura de la escritura. Si no se lee la escritura, no sirve. Su grupo familiar tiene células, ¿cómo arranca usted? Debería arrancar con la lectura de la escritura, con la exhortación si algo está mal. No tema corregir los problemas de la iglesia. No le tenga miedo de corregir problemas que se desbordan en una iglesia. No tema corregir a un niño que no quiere hacer caso, no le hace caso a los papás. No tema llamarle la atención al niño. Porque los papás no van al colegio y los profesores le llaman la atención. Los papás no van al colegio y el coordinador le llama la atención. Los papás no van al colegio y el director le llama la atención. Entonces, si el niño se porta mal en la iglesia, no hay director, no hay coordinador, no hay profesor, pero hay pastor. Si un niño se porta mal y sus padres no lo pueden contener, llame al niño, hable con el niño. ¿Qué pasa, papito? ¿Le dieron mucha azúcar? Hable con el niño. Si el niño sigue igual de cansón, llame a los papás y le hagan un toque. Compórtense con el niño. Ustedes son los papás, hablen con el niño. Y si ya ve que no se puede, súbase para el segundo piso que arriba tengo cuentos y tengan a su niño allá arriba. Porque un solo niño se come toda la atención de toda una iglesia. Un solo niño en el piso. Se llamó a toda la gente concentrada. Yo voy el domingo a la escuela dominical a ver un niño rebelde en el piso. A ver un niño con pataletas en el piso. A eso van a leer esa iglesia. Entonces, ¿qué hace uno? Un problema hay que corregirlo. El joven está haciendo algo incorrecto. Mi hermano, ¿cuál es el miedo a los jóvenes? Ay, que es que nos da miedo que se vaya. Pues que se vaya. Si un joven no se aguanta la exhortación de su pastor, no es lugar para él. Porque si no, debería haber un letrero dentro de la iglesia que se llame anarquía. No puede haber anarquía dentro de una iglesia, donde todo el mundo hace lo que se le dé la gana. Debe haber exhortación. Y si hay algo que es incorrecto o algo que esté mal, coja la palabra, tenga autoridad en la palabra y exhorte. Hágalo con amor, pero siempre exhorte. Y número 3, dice la escritura, enseñe. Uno de los requisitos básicos de los maestros, de los ancianos y de los diáconos y de quienes están enseñando la palabra, de los maestros inclusive, dice apto para enseñar. ¿Qué significa eso? Que la persona que se sube a explicar acá, que se le permite el micrófono, nos va a enseñar algo. Que nos vamos a ir para nuestra casa con algo que nos dijeron que nos conmovió. Algo que lleguemos a la casa diciendo, uy, vea, yo eso no lo sabía. Oiga, ese hermano, ¿cómo fue que nos explicó ese versículo de bonito? Oiga, dése cuenta que yo no había visto ese aspecto en la vida de Moisés. Oiga, mira que yo había leído tantas veces ese versículo y yo no me había dado cuenta de X o de Y cosas. Lo bonito que es llegar uno a su casa y decir, aprendí algo. ¿Sabe algo? Para que la gente aprenda algo, quienes están enseñando la palabra deben tener una dedicación para estudiar, para poder enseñar algo. No pueden llegar ese día 5 minutos antes de la predicación a hacer el bosquejo con el cero y lápiz para pararse aquí a enseñarle a las personas. Debe tener su tiempo para enseñar. Una persona que se le da la oportunidad de compartir desde el púlpito un jueves, un ayuno o un domingo, debe sentarse a estudiar, pedirle a Dios sabiduría, porque al que le hace falta sabiduría tiene que pedírsela a Dios y debe tener sabiduría para explicarle a
todos los que están en el auditorio algo de la escritura. Mi consejo personal siempre lo he dado. Arranque por el párrafo. Arranque todo el capítulo, léase todo el capítulo, inclusive si puede leerse el capítulo anterior o puede leerse el capítulo posterior, muchísimo mejor. A veces yo para poderle explicar un versículo aquí en la iglesia me leo todo el libro. Para leerme explicarle a usted un solo versículo, me tengo que leer todo el libro. Después de haber leído el capítulo, siempre le recomiendo explíquenos versículo por versículo. Y luego, si hay palabras claves dentro de los versículos, explíquenos esas palabras claves dentro del versículo. De esa forma, si no aprendemos por el capítulo, aprendemos por el versículo. Y si no aprendemos por el versículo, aprendemos por la palabra. Explíquenos también los personajes que nos está explicando, de tal forma que todos podamos decir, wow, aprendimos algo. Tres cosas importantes debe haber en una iglesia. No se lo olviden, mi hermano. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Por eso siempre pedimos que nosotros podamos aprender algo. Y siempre le decimos al Señor, ese es nuestro esfuerzo. Porque a veces ministración, rabacúa y toda esa vaina, ministración, 35 minutos. Gritos, saltos, desmayos, echando fuera demonios, canciones, profecías, todo ese cuento, 45, 50 minutos. Palabra, 5 minutos. Cuando la iglesia es un lugar para enseñar. Y si es un lugar para enseñar, también es un lugar para aprender. Esa es la casa de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, yo le voy a decir a usted cómo debe comportarse en la casa del Señor. Debe comportarse de tal manera, Timoteo. Primero, no se lo olvide, ¿qué es? La lectura. Lo segundo, la exhortación. Y lo tercero, la enseñanza. Pero luego es importante también, vayan por favor a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Dice la palabra del Señor, Hechos 2:42. ¿Sí? Hechos. ¿Y perseveraban en qué? Estos ya eran los apóstoles. Cuando ellos estaban allí en el aposento alto, cuando estaban, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué va uno a la casa del Señor? Uno, aprender. Esto es aprender. Dos, en la comunión los unos con los otros, que se refleja en qué? En la comunión de la cena de comunión. O sea que también en la casa del Señor compartimos la cena del Señor. Anteriormente, los presbiterianos hacían todas las formas de que la cena de comunión fuera cada 8 días en la iglesia. Entonces, cada 8 días se almorzaba, se terminaba el servicio y se comía dentro de la iglesia, no un pancito ni un vino, sino realmente se comía. Y todo el mundo quería hacerlo todos los fines de semana, pero luego ya después lo llevaron al otro extremo y dijeron, no, cada 3 meses. Entonces hay una disputa cada cuánto se debía hacer. Y últimamente la herencia de la iglesia cristiana es hacerlo una vez al mes, que es parte de la comunión. De hecho está que toda la iglesia debería venir el día de la cena de comunión, que en esta iglesia se celebra el primer domingo de cada mes. Pero solamente imagínense, solamente piensen lo siguiente, se celebran 12 cenas en el año, una por mes. A veces los hermanos vienen un domingo, pero no vienen el otro domingo. Y muchos hermanos se pierden justamente el de la cena de comunión. Solamente imagínense que uno de los compromisos más grandes que tiene la iglesia evangélica en su liturgia, en su amor, en la sana doctrina, es compartir la cena de comunión. Eso nos lleva a nosotros a pensar que nosotros deberíamos hacer falta muchos domingos, ¿sí? Aunque no debería ser así, de la semana. ¿Menos cuál? El de la cena de comunión. Muchas personas solamente toman 3 cenas de comunión en el año. Solamente piensen 3 cenas de comunión en todo el año. Hay personas que no llegan sino a 6 cenas de comunión en todo el año.
y la cena de comunión se hace una vez al mes. En esa cena de comunión la iglesia no debería faltar. ¿Por qué? No porque lo diga yo, ellos dicen y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Y en qué más? En las oraciones. Y en las oraciones, paro un segundito. Miren que el ayuno de los sábados nos estamos quedando huérfanos de ancianos. Y me preocupa, porque cuando yo veo los tiempos de oración en otras iglesias, yo veo que los que predominan en la oración, ¿quiénes son? Las ancianas, las mujeres. Y usted va a un culto de oración. ¿Qué culto de oración? No sé, en la belleza. Hay culto de oración en casa sobre la roca. Hay oración, sí, culto de oración. Y yo le hago una pregunta. Oasis, vayan a esas iglesias en los cultos de oración. ¿Qué es lo que más predomina? Las ancianas, las mujeres. Aquí hay un culto de oración. ¿Cuál es? Sábados de 10 a 12 del día. Huérfano de ancianas y huérfano de mujeres. No vienen. ¿Por qué? No me terminan. Parece que dijera servicio de jóvenes o ancianos, menos ancianas ni mujeres, porque son las que menos vienen. ¿Por qué? Hay un servicio de oración los sábados de 10 a 11 de la mañana. Les invito, mis queridas ancianas, les invito, mis queridas damas, por favor, saquen más tiempo para la oración. Esta iglesia tiene 2 horas de oración y es semanal. Semanal. Y es un tiempo de oración. Pero a veces, de verdad, no hay un solo anciano en todo el servicio de oración. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que están haciendo las ancianas que están tan ocupadas? Hasta de pronto no están haciendo nada. Entonces yo les exhorto, mis queridas hermanas, en el amor del Señor, porque no se les olvide que es la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación. Les exhorto con todo el cariño del Señor, ¿sí? A que saquen el tiempo para venir a orar. Saquen el tiempo para venir a orar. Ustedes se supone que son pilares. En muchas iglesias lo son. Yo les invito, mis hermanos, hagan un esfuerzo grande y nos vemos los sábados que podamos. Yo sé que no se puede todos los sábados, pero un sábado al año pues no hace daño, ¿no? Hay personas de verdad ancianas que me han visitado en todo el año, el ayuno, en todo el año, no han venido con ayuno. Eso habla mucho, mis queridas hermanas. Así que yo les exhorto en el amor del Señor a que saquen su tiempito también para venir. Entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y también, ¿qué dice la escritura? En las oraciones. Y el capítulo 20, versículo del 7 al 9, dice lo siguiente. Capítulo Hechos, capítulo 20, versículo Hechos 20, del 7 al 9, dice, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el domingo. A partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos los cristianos universalmente no volvimos a celebrar el sábado. O sea, eso era el día del Señor, el sábado. Pero después de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, a partir de ese momento, la celebración del servicio en la iglesia, los cristianos y los discípulos se empezó a celebrar el día domingo. Desde Jesucristo es el día domingo. Entonces dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los discípulos de Cristo aquí? Levanten la mano, por favor, los que son discípulos de Cristo. Bueno. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Otra vez, para partir el pan. Pablo, ¿qué? Otra vez la huella de la enseñanza, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso ¿hasta cuándo? Imagínense que este culto de domingo, ¿hasta qué hora duró? Hasta la medianoche. Usted se imagina usted aquí metido
Un domingo, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche, 10 de la noche, y el apóstol Pablo enseñe. Le hago una pregunta. La gente estaba toda entretenida escuchando al apóstol Pablo, escuchar el mensaje. ¿Quiénes dicen que sí? Rápido. ¿Sí? Bueno, no. Versículo 19, versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban todos reunidos. 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea, si se le aburrían al apóstol Pablo, también, pero se le aburrían a la medianoche. Esto sí quiero dejarlo claro. Al apóstol Pablo se le aburrían a la medianoche, claro. Terminó la escuela dominical y siguió derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta la medianoche. Hasta que uno ya vencido del propio sueño se desmayó de un tercer piso y se mató. Pero es que acá se duermen a las 10 de la mañana. Vienen una hora culto. Semanalmente, una hora a la semana, y vienen a dormir. Yo ya estoy con el infrarrojo que les pongo así en los ojos, hermano. Lo voy a hacer. Vienen una hora a la semana, y vienen a dormir. Y a veces ustedes no saben. Los ponen en un partido de fútbol, no se gritan. Los ponen una hora a escuchar la palabra y se duermen. ¿Qué pasa con el centinela que se duerme en el sargento? Un centinela que se duerme lo mata. Y el centinela vive armado, ¿cierto? ¿Y con qué se duermen los soldados de Cristo? Armados, con la Biblia en las manos. Abiertan el versículo que uno les dice y se duermen, pero eso a uno le da hasta sueño verlo. Y a veces ustedes no saben, mis queridos hermanos. Uno está aquí parado predicando la palabra y empieza ya el de la unción de sueño. ¡Pim! Se venció el primero. Pero yo digo, pero son las 10 de la mañana. Una persona con sueño a las 10 de la mañana y se cae desplomado, con la boca abierta, mis hermanos. Les he contado las calzas desde acá. Una una hora vienen a la iglesia cada 8 días y vienen a dormir. La última vez que yo dormí, yo voy a parar la predicación y me voy a ir a saludar a la persona. Como ya compré unas colchonitas en el segundo piso, les voy a tender una camita. Hermano, yo lo veo vencido del sueño. Yo lo invito mejor a que suba y duerma. Siento compasión por usted. ¿Me hago entender? A Pablo se le dormían porque duraba todo el día y a la medianoche, vencidos del sueño, se caían hasta matarse. Pero que una persona se caiga a los 20 minutos de la predicación, no, mi hermano, eso está mal. Por eso dice la escritura en Hechos capítulo 7, y con esto termino. Hechos capítulo 7, dice la palabra, 27. Dice la palabra, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Si Dios lo permite, el domingo vamos a seguir hablando de eso. Pero quiero que me entiendan. Usted a la casa del Señor viene a aprender. Usted a la casa del Señor viene a escuchar la palabra, la lectura de la palabra. Vino a ser exhortado, así que no se dedique, porque para eso está una iglesia. Y también vino a aprender, porque para eso también está la enseñanza. ¿Amén? Pero a mí no me toca predicar, me toca predicar a mí mismo.